día de hoy hablaremos del círculo hermenéutico. Se hablará de ello a través de la hermenéutica en sí. La hermenéutica sirve para la comprensión de determinados textos. Es importante tomar en cuenta que todo texto conlleva códigos, iconos y símbolos como forma de información vital para poder interpretar el mismo. Ahora bien, nos basaremos en textos como la hermenéutica aplicada a la interpretación del texto, el uso de la técnica del análisis de contenido por la autora Yajaira Rodríguez Noriega de la Universidad de Carabobo en Venezuela y la hermenéutica filosófica de Gadamer por Luis Armando Aguilar. Esto es para poder llevar a cabo una explicación de lo que se conoce como el yo intérprete y el yo hablante, desde lo que será más adelante el círculo hermenéutico. Ahora bien, nos basaremos primero en uno de los principales teóricos de este tema, conocido como el padre de la hermenéutica filosófica contemporánea, George Gadamer, quien define a la hermenéutica en 1998 como la herramienta de acceso al fenómeno de la comprensión y de la correcta interpretación de lo comprendido. En otras palabras, entendemos que Gadamer lo explica desde la experiencia o la acción del hombre para comprender un texto. Ahora, ¿por qué George Gadamer sería conocido como el padre de la hermenéutica contemporánea? Es muy sencillo. Este teórico radicó en la importancia de crear una conversación que sea continua, constante y que al mismo tiempo tenga una cierta coherencia para que más adelante se pueda analizar. Esta teoría que él empieza a crear lo hace cuando trata de contrarrestar a Schleiermacher, un teórico alemán que propone la sistematización de la hermenéutica general como arte de comprender el mismo. Gadamer marca un cambio histórico, ya que finalmente en su época los textos eran analizados de manera científica o muy teórica. Estos textos eran ya sean religiosos o textos sumamente técnicos que no todo el mundo podía comprender en sí. Gadamer marca el cambio al reconocer como principio supremo de la hermenéutica el dejar abierto el diálogo. De esta manera no únicamente sería visto como una disciplina o ciencia, sino que podría volverse en un lenguaje común, donde la conversación pueda retomarse una y otra vez. Esto será conocido más adelante por el mismo autor como la virtud hermenéutica. La virtud hermenéutica será la existencia o la exigencia de comprender al otro, ya que la exigencia de comprender al otro de manera solidaria y asertiva será lo que nos ayude a poder ponernos en un contexto social y poder también entender el lenguaje en el cual nos están hablando. Mientras que por el otro lado tendremos a otro teórico conocido como Habermas, quien considerará a la hermenéutica como una vía crítica que tiene como tarea llegar hasta el seno mismo del pensamiento. O en otras palabras, la hermenéutica es la expresión del pensamiento colocado en el mundo lingüístico. Gadamer comprendió que la comprensión de la conversación era una fuerza transformadora que necesitaba ser constantemente puesta en práctica para que de este modo pudiéramos seguir adquiriendo conocimiento de distintas formas. Constató los límites de toda comprensión, cuyo origen último se encuentra en la limitación del ser humano. Esto se entiende que toda comprensión de un texto o toda comprensión de un lenguaje que nosotros estemos tratando de analizar tendrá que partir de un hombre y de aquello que piensa este hombre, ya que finalmente la conversación será esta vía que nos va a ayudar a poder analizar más a fondo un texto. Esto también existirá algo en lo cual ambos teóricos se encontrarán nuevamente llamado el círculo hermenéutico, conocido como la guía para la comprensión, interpretación y aplicación de información a partir de análisis de contenido. Esto es mediante una serie de pasos que dejaremos más adelante, que será la disposición del intérprete para analizar mediante un medio de comunicación algún texto, el rigor metodológico como algo fundamental para poder adecuar la temporalidad y el contexto sociocultural en el que nos encontramos, al igual que en el que se va a respetar el formato que se encuentra. Y por último, pero no menos importante, la aplicación de la hermenéutica para poder construir un discurso y poder de esta manera aplicarlo en la vida diaria.
Ahora también es importante reconocer que Gadamer considera que primero se deben considerar ciertos puntos para la realización de un círculo hermenéutico. Entre ellos, lo principal es considerar las fuentes originarias para poder llegar a la realización de un procedimiento previo. De esta manera, al poder comprender que estas fuentes originarias son útiles y que realmente están constatadas mediante la experiencia y el conocimiento del intérprete, se puede llevar a un procedimiento previo, o lo que será conocido como las ideas fuerza, aquellas que son constatadas y probadas. Es la comprensión de todos los puntos. Dicho, o al menos citando al autor, es el análisis comprensivo de las fuentes y su interconexión con localidades problemáticas permitirá hacer congruente el hilo discursivo en el razonamiento interpretativo y de la aplicación de los contenidos a obtenerse. Ahora, en el segundo paso tenemos a Habermas, quien añade la interpretación, en donde el investigador interpreta al comprender, cuando se aproxima, se involucra teóricamente y explicita las situaciones. Habermas dice que en sí, para el siguiente paso, que será conocido como la aplicación, dice que es supremamente fundamental tomar en cuenta que todo lo anterior, todo lo teórico y todo lo que fue analizado funciona en la vida práctica y no únicamente en lo teórico. De esta manera las cosas puedan ser comprobadas y utilizadas de manera correcta y asertiva. Y finalmente, para terminar con este tema, existirán 3 niveles de análisis que permean en el círculo hermenéutico para darle consistencia a un trabajo de interpretación, ya que después de seguir estos pasos se tiene que analizar de manera profunda el contenido para poder comprender que todo esté dirigido de manera correcta y se pueda saber si se entendió o no el significado en el texto. Entonces, los 3 niveles de análisis que permean en el círculo serán el formal, semántico y sociocultural. Formal se dirige hacia el orden narrativo y la lógica de lo narrado en el texto. De esta manera podremos seguir un orden cronológico de las cosas y no perdernos en la linealidad o en el contexto en el que nos queramos encontrar. Segundo nivel será el semántico. Es aquel que aplica la significación del texto, discerniendo entre relaciones de oposición y homología. Dicho de otra forma, es aquel que comprende el significado oculto del texto, comprendiendo de esta forma también los diferentes puntos o las partes clave que están dentro del mismo. Y finalmente tendremos en el tercer nivel lo sociocultural, que contempla la función social del hecho narrado en el texto de un contexto subcultural. Aquí es donde entraría, por ende, la parte de la aplicación para poder comprender si esto funciona en la vida práctica y no únicamente en lo teórico. Entonces, como tal, esto sería todo. Presento Dana Natale de la Universidad de Anáhuac.